bueno, ¿cómo entender este nuevo movimiento? ¿A qué lógica responde? ¿Por qué? ¿Y qué implica también para México? Porque son buenas noticias. Hablamos nuevamente con el politólogo y economista Mario Campa, que nos explicó esto. Se está hablando de al menos un mes de exención del arancel del 25%, es decir, una tasa de 0% para efectos prácticos a las importaciones desde Canadá y de México. No se está hablando de las de China. Es una solicitud específica de la industria automotriz, de las famosas tres grandes de Detroit, que son las empresas de Ford, General Motors y Stellantis, que absorbió a Chrysler y a otras empresas, ¿no? Pues es probablemente una muestra de que la presión al interior, es decir, en los Estados Unidos, a los congresistas, a Donald Trump, a los republicanos, está haciendo algún efecto, ¿no? Se habla, la vocera de la Casa Blanca citó una desventaja. ¿A qué se refiere con eso? Sabemos que el 2 de abril entran en vigor aranceles recíprocos, es decir, que aquellos países que tengan alguna tasa arancelaria para los Estados Unidos, este va a responder con la misma tasa arancelaria. Entonces, que en efecto, en la práctica, ¿a quiénes afecta más? A Japón, Corea e India, que no tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Y para qué nos importa esta exención a la industria automotriz? Porque Japón y Corea tienen armadoras muy grandes. Y entonces, si Donald Trump ponía un arancel a Canadá y a México, donde las tres grandes de Detroit tienen fábricas, iba a estar de facto dándole una ventaja a las armadoras asiáticas para que desde Asia mandaran exportaciones a los Estados Unidos. A eso se refiere la Casa Blanca con no crear, digamos, un terreno poco competitivo. Es algo que Ford específicamente había estado reclamando porque contrario a General Motors no tiene mucha presencia en Asia. Y esto se relaciona específicamente con el hecho de que sea por un mes esta exención y no simplemente una exención y punto. Detalla un poco más sobre esto Mario Campa en función de la explicación, que es la explicación oficial, la que lo ofreció la Casa Blanca. Sin embargo, no deja de considerar otros escenarios también. Bueno, la razón explícita o específica que cita la Casa Blanca es empatarlo con los aranceles recíprocos que entrarían el 2 de abril, más o menos es un mes. ¿Y qué es lo que pasaría una vez que entre en vigor los aranceles recíprocos? Entonces ya no existiría esta ventaja que mencionaba de que las armadoras asiáticas pudieran anticiparse a ese arancel y dejar en terreno poco competitivo a las armadoras de Norteamérica. Ahora, esa es una lectura. Probablemente otra tenga que ver con que sí hubo una presión y a lo mejor en un mes puede ser que se reviertan, puede ser que esa tasa del 25 se reduzca a 10%, a 5%, o puede ser que se postergue indefinidamente. Hay que ver, hay que esperar. Pero es señal de que Donald Trump pues, no puede, digamos, simplemente colgarle el teléfono a los líderes corporativos al interior y que el cabildeo pues algo está generando, ¿no? Ahora, en lo que son peras o manzanas, estamos hablando del principal producto de exportación de México a los Estados Unidos. Definitivamente es un respiro para los exportadores mexicanos porque abarca pues automóviles, autopartes, probablemente también a transporte de la industria, a transporte pesado, perdón. Y entre estos tres productos o tres grandes categorías, pues está un porcentaje muy importante de las exportaciones mexicanas, muy por encima de los electrónicos, por ahí que vendrían en segundo lugar. Entonces, es una noticia positiva. De hecho, los mercados reaccionaron de manera favorable. Bueno, y en función de esto que pasó con la industria automotriz, Mario Campa también explica que existen otros sectores que podrían entrar en un escenario similar en el marco de las presiones sectoriales que se han detonado con la política arancelaria de Donald Trump dentro de Estados Unidos y de qué manera México puede también tomar decisiones en función de esto. Podemos ir sumando a otros sectores, probablemente el aeroespacial, que está vinculado en algunas cosas al sector automotriz y en la red de proveeduría. Y uno muy importante que tú mencionas son los productores del campo. México es el principal consumidor de productos del campo de los Estados Unidos en exportación.
Después viene Canadá y después viene China. ¿Y qué es lo que está haciendo China? Es que está focalizando su respuesta, su represalia a los productores del campo en estados republicanos para probablemente provocar una reacción adversa. China anunció aranceles del 15 para ciertos productos del campo y 10% para otros. En caso de que no se llegue a un acuerdo, pero hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una llamada el jueves con Donald Trump. En caso de que no hubiera más acuerdos, probablemente una reacción pudiera ir por ahí, por focalizar la represalia a los productores del campo, que principalmente afecta a estados republicanos, donde está la base rural de Donald Trump y donde hay algunos estados, columpio o bisagra, donde probablemente la presión política pueda ser más grande, ¿no? También están otros corporativos como son Best Buy, Target, etcétera, minoristas que están advirtiendo que van a subir los precios y eso, por supuesto, afecta también al consumidor. Se habla de que cada hogar en los Estados Unidos, con estos aranceles de Donald Trump, de persistir, estarían pagando en una especie, pues sí, de impuestos entre 1,000 y 1,200 dólares anuales adicionales. Por supuesto que esto debilita la base electoral de Donald Trump y yo creo que la presión al interior es importante para que estos aranceles se deshagan. Si no, efectivamente va a pasar lo que tú estás mencionando, sería la muerte de facto del TEMEC, aunque hay que esperar porque todavía hay ahí resistencias, hay pláticas pendientes y esto todavía puede cambiar.